La clase para el día de hoy es ejemplos y aplicación con ángulos especiales. Te repito, no te olvides de darle clic en dedito arriba y suscribirte en mi canal. Ejemplo, sean las rectas R1 paralela a la recta R2 y la recta R3 es transversal. Si el ángulo 1 es igual a 40 grados, hallar la medida de los demás ángulos restantes. Vamos a hacer la gráfica de este ejercicio. Tengo las dos rectas paralelas, en este caso está R1 y R2. Y me está diciendo que esta recta que estoy poniendo en rojo es la recta transversal que se llama R3. Aquí se nos han formado 8 ángulos. A su parecer los tengo de esta manera. El ángulo 2, 4, 7, 5, 8, 1, 3, 6. Esa es la gráfica que tenemos que empezar a trabajar. Para resolver este ejemplo, vamos a tomar dos condiciones, que son la afirmación y la justificación. Primero dice, el ángulo 1 es congruente con el ángulo 3. La razón es o la justificación es porque estos ángulos son opuestos por el vértice. Ustedes pueden verlo en la gráfica. Por consiguiente, el decir congruentes significa que su medida es la misma. Por consiguiente, la medida del ángulo 3 pues, va a ser 40 grados, porque habían dicho que el ángulo 1 medía 40 grados. En la segunda condición tenemos el ángulo 3 más el ángulo 6 va a ser igual a 180. ¿Cuál es la justificación? Pues que son ángulos suplementarios. Recordemos, ángulos suplementarios son aquellos ángulos cuya suma es igual a 180 grados. Pero nosotros ya conocemos M3. El ángulo 3 mide 40 grados. Así que voy a reemplazar donde aparezca el ángulo 3, 40 grados, más el ángulo 6 igual a 180 grados. Y como el ángulo de 40 grados está positivo, va a pasar al otro lado negativo. Lo que nosotros decimos, está sumando, pasa a restar. Por consiguiente, el ángulo 6 va a ser igual a 180 menos 40, que sería igual a 140 grados. En la tercera afirmación podemos decir, el ángulo 2 es congruente con el ángulo 6. Miremos, pero acabamos de comprobar que el ángulo 6 mide 140 grados. Y como ángulo 2 y ángulo 6 son alternos externos y alternos externos son también ángulos congruentes, entonces lo que voy a hacer es reemplazar a M2, el ángulo 2, la medida del ángulo 2, igual a 140 grados. La cuarta afirmación dice, nuevamente, la medida del ángulo 4 más la medida del ángulo 2 es igual a 180 grados. La justificación es porque estos ángulos son suplementarios. Vuelvo a repetir, ángulos suplementarios son aquellos ángulos cuya medida es igual a 180 grados. Si reemplazamos a el ángulo 2 por 140 grados, que fue lo que acabamos de encontrar, entonces nos va a quedar la medida del ángulo 4, la más 140 grados igual a 180, reemplazando. Y lo que nos está indicando es que como está sumando, pasaría a restar a 180. Y esta resta nos daría 40 grados. Entonces, vamos a encontrar nosotros ahora el ángulo 5. El ángulo 5 con el ángulo 4 son suplementarios, por consiguiente su suma va a ser igual a 180 grados. Conocemos el ángulo 4, cuya medida dijimos que era 40 grados, por consiguiente al reemplazarla en esta ecuación no tenemos que el ángulo 5 más 40 grados es igual a 180 grados. Pero como 40 está sumando va a pasar a restar o está positivo pasa a negativo. Eso es transposición de términos y obtenemos que el ángulo 5 es igual a 180 grados menos 40 grados. El ángulo 5 medía en este caso 140 grados.
Para hallar el ángulo 7, hemos tomado el ángulo 4 y los hemos hecho congruentes porque se nos presta al ser opuestos por el vértice. Entonces, ángulo 7 y ángulo 4 son congruentes por opuestos por el vértice, pero el ángulo 4 ya sabemos cuánto mide. Mide 40 grados. Al reemplazar aquí, porque congruencia significa igualdad, entonces el ángulo 7, también la medida del ángulo 7 va a ser igual a 40 grados. Para hallar el ángulo 6, también encontramos que hay una congruencia con el ángulo 5 porque ellos son correspondientes. Ángulos correspondientes también son congruentes por consiguiente, pero el ángulo 5 sabemos que mide 140 grados, entonces reemplazando nos queda que el ángulo 6 es igual a 140 grados por ser ángulos congruentes, ya hemos dicho. Y el último paso que vamos a hacer es la medida del ángulo 8. El ángulo 8 es congruente con el ángulo 5 por ser alternos internos entre paralelas. Entonces, el ángulo 5 mide 140 grados y si son congruentes, pues van a ser iguales estos dos ángulos, por consiguiente al reemplazar obtenemos que el ángulo 8 también mide 140 grados. En este ejemplo vamos a ver cómo dos rectas paralelas intersectadas por una recta secante me forman unos ángulos en el cual vamos a encontrar el valor de x. Ya dice así, sea la recta R1 paralela a R2 y la recta R3 secante. Digamos que la recta secante es la que intersecta o corta las dos rectas paralelas en un punto. Encontramos el valor de x para saber cuánto mide cada ángulo. Vamos a hacer como primera medida la recta secante. Aquí tengo esta recta, se supone que R1 o R2. Lo importante es que ellas dos son paralelas. Y esta es la recta secante. Esta tercera recta es la recta secante porque está cortando a las otras dos rectas en un solo punto. Nos dicen que el ángulo aquí es 3x y que este ángulo acá es 50 menos 2x. Eso es lo que miden. Nosotros vamos a hallar el valor de x para saber realmente cuánto mide cada ángulo. Y este de aquí mide x más 20. Vamos a emplear los conocimientos que tenemos para hallar ángulos formados por dos rectas paralelas y una secante. Son muchos los ángulos que pueden ser congruentes, significa congruente que son iguales, pero también hay varios métodos por el cual yo puedo trabajar esto para hacerlo más fácil. Vamos a utilizar lo más sencillo, que es primero voy a tomar a 3x y lo voy a igualar con x más 20. ¿Por qué lo voy a igualar? Porque ellos son ángulos congruentes por ser opuestos por el vértice. Congruentes son iguales, entonces hago esta igualdad. Y vamos a hacer una transposición de términos. Voy a emplear los x a un lado y los números al otro. En este caso solo tengo aquí 3x y aquí hay una x positiva. Entonces positivo es el que está delante de la x. Entonces va a pasar al otro lado negativo. Eso le llamamos transposición. Pero si yo tengo 3x y le quito una x, vemos que me van a quedar 2x. Entonces 2x será igual a 20, que restando términos. El siguiente paso que voy a hacer, pues, como este 2 se está multiplicando, entonces va a pasar a dividir. 20 dividido entre 2, porque 2 multiplica, pasa a dividir y obtenemos que si a 20 le entre 2 va a quedar 10, que sería nuestro resultado. Es decir, que el valor de x va a ser en nuestro ejercicio 10, pero no es el valor de los ángulos. Ahora vamos a encontrar el valor de los ángulos. Vamos a ver cuánto mide cada ángulo. Miremos, por ejemplo, este ángulo de 3x. 3x mide, donde aparezca x voy a reemplazar por el número 10. Entonces aparece 3, que es un número, y aparece x, en vez de x escribo 10, entre paréntesis porque es una multiplicación. Y 3 por 10 es 30. Quiere decir que este ángulo de aquí, este ángulo que está en rojo, va a medir 30 grados. Para el ángulo que está en verde, que es 50 menos 2x. 50 menos 2x es igual a 50, que es un número, menos 2, que multiplica a x. En vez de x escribo entre paréntesis 10, que fue el valor que encontramos de allí arriba. Y reemplazamos 50
menos 2 por 10, 20. Y 50 menos 20 también nos da 30. Quiere decir que este ángulo de aquí mide 50 menos 2x vale 30 grados también. Estos dos son congruentes. Por otras razones también podemos demostrar que son congruentes. Y vamos a mirar el ángulo que está en azul. El ángulo que está en azul es x más 20, que es igual a x que vale 10 más 20 y también 10 más 20 es igual a 30. Este sería el valor de este ángulo que se encuentra. Vamos a resolver el taller número 1 de esta teoría que está formada por rectas paralelas y una secante. Es sencillo y ustedes pueden aplicar lo que se hizo con relación a los ejemplos.